Cuando miro al mundo y todas las barbaridades que en él pasan no existen, me pongo a meditar y a preguntarme yo mismo si en realidad estamos haciendo un bien a la humanidad de la forma como estamos haciendo las cosas y de la forma como somos. Pero quizás pues podemos llevarnos una gran sorpresa que no estamos haciendo las cosas correctamente porque pues existe el fanatismo, la desilusión de las personas que a través de sus actos pues están contribuyendo a hacer un mundo más diferente. Quizá para muchos tal vez sí lo sea, porque nos damos cuenta a través de las noticias de situaciones que nos ponen tristes, como los actos terroristas, como los asesinatos llevados a cabo por grupos que realmente su forma de pensar es errónea, como la violencia en los países día con día, incluso asesinatos llevados a cabo dentro de la misma familia. En mi video anterior hablé del fanatismo, ese veneno que vive dentro del cerebro de muchas personas y que de esa forma, para muchos, es difícil quizás entender el fanatismo mismo en nuestros días, puesto que para muchos simplemente creen que las cosas tienen que suceder porque así es el mundo. Pero si nos ponemos a pensar sobre esto de una manera más detenida, nos daremos cuenta que va más allá de un simple pensar de que así deben ser las cosas en este mundo. Y quizás una de las cosas más atroces que pueden existir es lo que aceptado por la sociedad en un gran número de países orientales son los crímenes de honor. Y estos son un problema para ellos menor, ya que el gobierno solamente puede responder con cárcel para los victimarios. Por ejemplo, en Jordania, donde se produce un promedio de 28 asesinatos de este tipo al año, las leyes sobre crímenes de honor establecen que el que descubre a su esposa o a uno de sus familiares cometiendo adulterio o alguna falta que conlleva a deshonrar a la familia y la mata o la hiere, queda exento de toda pena. Pero lo más curioso, que solo en las mujeres puede llevarse a cabo esta pena. El pasado sábado, una joven, Qandil Baloch, mejor conocida en la red social de Facebook como la Kim Kardashian de Pakistán, fue estrangulada por su hermano por motivo de honor. Hoy, en este video, hablaré sobre Qandil Baloch y su asesinato por honor o por fanatismo de creencia. ¡Acompáñame! En este siglo, muchos jóvenes, hombres y mujeres que pertenecen a las diferentes religiones o grupos y que dentro de esos mismos grupos prohíben el uso de la tecnología y más aún, prohíben el comportamiento inusual en las redes sociales como las demás personas comunes y corrientes. Han empezado a crear una forma de rebelarse, quizá debido al impulso de su propia juventud y de ver que otros jóvenes tienen más libertad sobre las cosas y estos deciden sobrepasar la barrera misma de lo prohibido, creando así una forma de poner en ellos, si son descubiertos, castigos inimaginados, incluso hasta su propia muerte. Una de las religiones entre muchas más duras y exageradas en su forma de llevar a cabo su doctrina, podemos decir que es la musulmana. Y es precisamente esta religión a la que Qandil Baloch, quien su verdadero nombre era Fawzia Asin, llevaba a cabo y quien contaba con tan solo 20 años de edad. Ella tenía miles de seguidores en la red social de Facebook y que debido a las selfies que posteaba de ella misma, los creyentes de su propia religión no les cayó nada bien. Incluso su propia familia se disgustaba por lo que hacía. ¿Acaso eso que hacía representaba una ofensa mayor para ellos? Quizás sí, ya que la religión musulmana es tan estricta y a la vez sanguinaria en algunas personas que malinterpretan el Corán, los mismos grupos terroristas donde sus líderes han cambiado el verdadero sentido de la misma religión.
al grado de convertirla en una doctrina de destrucción y mártires, acomplejados por el pensamiento erróneo de que si cometen atrocidades en el mundo, irán derechito al cielo. Mientras que otros actúan de una manera fanática en una creencia de tiempos pasados donde el deshonor era lo más bajo para cualquier persona, contimás para la propia familia. Bajo la acusación de haber deshonrado a su familia, miles de mujeres son asesinadas cada año, porque según estudios realizados en el año 2002, murieron más de 1.500 mujeres por culpa de estos crímenes llamados crímenes de honor, que son asesinatos de una mujer por mano de su padre, de su hermano, de su esposo o del novio. Y esto por haber tenido prácticas sexuales antes del matrimonio o fuera de él, o porque se sospeche que han incurrido en alguna falta grave. Pero lo más curioso y a la vez grave de esto, que esta práctica está concentrada principalmente en países como Arabia Saudita, Turquía, Egipto, India, Bangladesh, Pakistán y Jordania, donde se promueve la religión musulmana. Pero lo más curioso de todo esto, que esta práctica ha ido ganando terreno en países que nada tienen que ver con la religión musulmana, como lo son los países de Ecuador y Brasil. Para muchas sociedades, la conducta de la mujer se percibe como una medida de honor de su familia o de su tribu, y esto hace una separación a las mujeres de su naturaleza humana, de tal manera que no son consideradas seres humanos capaces de cometer errores. La conducta de la mujer siempre está bajo vigilancia y se sospecha por parte de la familia por cualquier motivo. Y si se estima inaceptable el comportamiento de la misma, puede resultar en una pérdida de su propia vida. En los últimos 10 años, los expedientes policiales en aquellos países han mostrado que más de 5.000 mujeres han sido asesinadas por este delito de honor. Los crímenes de honor tienen como víctimas, especialmente en un 70%, a mujeres entre 15 y 27 años. Este tipo de crímenes es uno de los más frecuentes de los que se cometen contra las mujeres. Sin embargo, algunas entidades o grupos en contra de esta práctica inusual sostienen que el número de víctimas es mucho mayor que los registrados en dichos reportes, puesto que se matan normalmente a las mujeres porque sus familias sospechan que han incurrido en conductas inmorales y que al haber deshonrado a sus familias deben morir. Pero quizás lo más escabroso de esto, desde el punto de vista social, los asesinos, que normalmente son los mismos padres, hermanos, esposos o novios de las víctimas, estos reciben trato de héroes y son alabados porque han limpiado el honor de la familia, mientras que las víctimas son enterradas en silencio. Mientras que las víctimas son enterradas en silencio, los asesinos no son juzgados y en la mayoría de los casos tienden a tener una condena reducida. Por otro lado, las familias se aprovechan de la ley asignando la responsabilidad del asesinato a un miembro de la familia menor de 18 años. Así, este pasará tan solo una corta condena en un centro juvenil y será liberado lo más pronto posible. Quizá muchas veces la sociedad juzga a la religión islámica y sostenemos que esos asesinatos quizás son parte de las mismas creencias de la misma religión, cuando en realidad la religión musulmana no fomenta actos de esa naturaleza, y es la misma sociedad quien con sus tabúes que percibe sigue creyendo que las mujeres son como amas de casa cuyo trabajo es simplemente criar a los niños
cocinar y limpiar la casa. Y a quién se le debe culpar por cualquier error. Pero ¿qué pasa si una mujer encuentra a su marido con otra mujer? Simple y sencillo, no hay nada que se pueda hacer. Porque si la mujer mata a su marido, no disfrutará de reducción alguna de su condena y tendrá que pasar por lo menos 3 años en prisión. En cuanto a la perspectiva religiosa, no todos los incidentes constituyen casos de adulterio. Aunque algunos afirmen lo contrario, el Islam no permite el asesinato antes de que se aplique la ley de la religión. Es decir, viene siendo lo mismo muerte y más muerte. Ya que no existe política ni ley alguna que permita cuestionar estos asuntos, ya que en los países del Medio Oriente cuestionar los crímenes de honor es un tabú. No hay interferencia del gobierno en esta materia, solo algunas organizaciones, grupos de mujeres activistas de derechos humanos que tratan pues de exaltar la debilidad en las legislaciones existentes para que permitan a las mujeres defenderse de esta práctica. Pero el cabildeo o apoyo no ha sido suficiente, eficaz o fuerte, o simplemente a esos países no les interesa cambiar lo que para ellos es lo correcto. Indudablemente que para algunas sociedades, principalmente en países donde el valor de la mujer representa nada, seguirá siendo una práctica bien vista por ellos, sin que nadie pueda marcar un alto a esas atrocidades. Mientras que para los países de Occidente seguirá siendo una práctica abominable, pero que quizás en algunos países de Occidente se lleve a cabo y no nos hemos dado cuenta. En resumidas cuentas, el asesinato de Qandil Baloch por su hermano, por cuestiones de honor, no lo veo de esa manera. Lo veo como un vil asesinato por un fanático que simplemente su cerebro no le funciona. ¿Creen ustedes que con simplemente opinar algunas veces, decir o hablar de una forma sin sentido sobre estas prácticas o por otras muchas cosas que para la humanidad resultan abominables y que representan un retroceso en su forma de pensar, están contribuyendo a cambiar el mundo? A mi modo de pensar, creo que no. ¿Y tú qué opinas? Si te gustó el video, dame like. Y si te gusta mi página, suscríbete a ella. Ya sabes, entre más compartas mi video, puedo tener más suscriptores y podré seguir creciendo para poder seguir trayendo este tipo de videos. Hasta el próximo video. Bye.